Amén, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera especial. De verdad que para mí es más que un honor, un gusto, un privilegio estar haciendo nueva vez uso de la palabra del Señor. Bendecimos en el nombre de Jesús a cada uno de los hermanos que se encuentran presentes y que han tenido la dedicación de escuchar este estudio, ¿verdad? Para inquirir en las cosas del Señor. Amén. En los estudios anteriores hemos estado tratando en base a un tema central, el cual es la relevancia de los profetas menores para hoy. Hoy también, en ese mismo tenor, vamos a estar tratando un tema muy importante y yo diría muy actualizado y bueno, muy oportuno también, puesto que el tema es fe en medio de la adversidad. Fe en medio de la adversidad. Nosotros conocemos bien los tiempos que estamos viviendo y realmente entiendo de que en estos tiempos más que en todos los otros deberíamos, ¿verdad? Y estamos llamados a tener fe, puesto que dice la palabra del Señor textualmente, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Está dando a conocer que en los últimos tiempos la fe se iba a escasear de tal forma que aún los escogidos, los cristianos, los que estuvieron en los caminos del Señor en alguna ocasión, ya no iban a estar permaneciendo en la misma, puesto que se iban a desviar de la fe, iban a perder la esperanza y bueno, también iban a tergiversar sus pasos, ¿verdad?, de los caminos del Señor. Pero gracias al Señor, valga la redundancia, que usted y yo todavía estamos de pies y no porque nosotros seamos fuertes, sino porque la misericordia de Dios nos ha sostenido. Amén. Vamos a iniciar con este glorioso estudio y a manera de inicio siempre acostumbro, ¿verdad?, a mencionar los objetivos, los cuales nos van a direccionar a dónde queremos llegar con este estudio, ¿verdad? Y el primer objetivo a manera de inicio es saber que el profeta llevó su queja al Señor y aprendió a esperar en él. Amén. Nosotros conocemos, ¿verdad?, que el profeta Abacú, un siervo de Dios que pasó por muchas vicisitudes, por muchas dificultades, pero que gracias a Dios que el profeta llevó su queja ante el Señor y aprendió a esperar en él. Muchas veces nosotros llevamos nuestros ruegos, nuestras súplicas, nuestras peticiones delante del Señor, pero no sabemos esperar en él. Y muchas veces llevamos nuestras quejas, ¿verdad?, ante muchas personas que no tienen la capacidad de resolver nuestro pedimento. Entonces, en ese sentido es bueno y es prudente, ¿verdad?, identificar a la persona a la cual usted le dice su queja, a la cual usted le hace saber, ¿verdad?, su dolor, su queja, porque o su petición, porque no todo el mundo es capaz de a usted responder lo que usted quisiera recibir en ese momento. Entonces sabemos que este siervo de Dios, ¿verdad?, fue ante el Señor directamente, habló con Dios y puso ante él su queja. Y también esperó en él, que son factores muy importantes. Identificar a quién es la persona que usted le hace llegar su queja y también esperar en la respuesta de esa persona. En una ocasión, ¿verdad?, o también nos pasa hablando a nivel general, nosotros muchas veces hemos dado queja a personas que no tienen la capacidad de respondernos, pero cuando vamos ante la persona correcta o indicada, vemos que recibimos respuesta y es porque es porque tocamos la tecla indicada. Amén. En el objetivo número 2 dice de la siguiente manera: mostrar seguridad en Dios, aun cuando no hay respuesta. Amén. Hay personas que realmente si no tienen respuesta, si no tienen contestación a sus peticiones, pierden la fe y creen que Dios no lo escucha, que Dios no los oye y entonces hasta muchos tiran la toalla porque dicen que Dios no los oye, que Dios no los escucha. Y bueno, también el mismo pensamiento viene funcionando como una estrategia del enemigo para hacerle creer al creyente que Dios está muy ocupado en ciertas cosas más importantes que las de él. Entonces, en ese sentido, hay que estar bien afianzado en el pensamiento, en la certeza de que Dios está atento al clamor de nuestras súplicas y está atento, dicho sea de paso,
a nuestra vida completa, porque dice la palabra de Dios, hablando en Mateo, mirad los lirios del campo, que no trabajan ni hilan, y que ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Si eso es que el Señor no haría con más, ¿verdad? Con cada uno de nosotros que somos directamente sus hijos. Entonces, en ese sentido, hay que aprender a confiar en Dios y a tener paz. Amén. El objetivo número 3 dice afirmar la confianza en Dios en medio de la prueba. Realmente este es el momento para que la fe en muchas personas mengue o disminuye. Pero en medio de la prueba, en medio del crisol, en medio del desierto, cuando tu cielo se torna gris, ahí es que realmente Dios está esperando que tu fe brille con su máximo esplendor. Ahí es que Dios utiliza esos momentos como para Dios fijarse en tus actuaciones, en tus actitudes, a ver qué tú vas a hacer, a ver cómo vas a maniobrar ese momento. Ese es un momento interesante para Dios, el momento cuando estamos siendo pasados por el crisol, por la prueba, por el Niágara en bicicleta, como por así decirlo, porque es el momento cuando Dios nos atenciona, porque Dios está esperando ver qué nosotros vamos a hacer, y no porque Él no lo sepa, sino que Dios también quiere que nosotros mismos nos convenzamos de las cosas que nosotros hemos logrado en Él a nivel de hablar en madurez, en términos de madurez, y lo que nosotros todavía no hemos alcanzado a madurar. Amén. Entonces, vamos viendo, hermano, que Dios es misericordioso para con cada uno de nosotros. Vamos a ver, hermano, la base bíblica, la cual se encuentra en el libro de Habacuc, capítulo 3, verso 1, 2 y del 16 al 19. También tenemos el pensamiento central de este estudio, el cual cita de la siguiente manera: la confianza que Dios nos da no es por causa de la circunstancia, sino a pesar de ellas. Es muy cierto, hermano, porque no es como una consecuencia o por causa de la circunstancia que usted va a tener confianza, sino que la confianza debe estar a pesar de la circunstancia. Amén. Así que también tenemos conceptos los cuales están implícitos en el tema y por eso los vamos a definir. El primer concepto que tenemos aquí es el concepto acerca de la palabra fe. Dice el diccionario secular que es una virtud teologal del cristianismo que consiste en creer en la palabra de Dios y en la doctrina de la iglesia. Amén. También tenemos una definición bíblica que esa usted y yo nos la sabemos, la cual se encuentra en el libro de Hebreos, su capítulo 11, verso 1. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También tenemos un próximo concepto que es de la palabra adversidad, y dice que la adversidad proviene de la palabra en latín adversitis, que es la cualidad de adverso. Se refiere a algo o a alguien que resulta contrario u opuesto, desfavorable o enemigo. La adversidad es una situación adversa. Amén. Bueno, ya con estos conceptos desarrollados podemos entrar en la amplitud del estudio, ¿verdad? Vamos a empezar con el contexto, ¿verdad? Dijimos que el tema era fe en medio de la adversidad. Aquí vamos a ver un contexto donde el ambiente se torna en angustia, temor, sufrimientos, puesto que invade el ánimo de los moradores de Judá. Entonces también estamos viendo un contexto en este estudio donde el caos de la invasión y las injusticias y maltratos por parte de los invasores, ¿verdad? Entonces vamos a estar viendo cómo se desarrolla este estudio, puesto que hay un contexto de verdad muy preocupante, muy desfavorable para los moradores de ese entonces y también para el mismo siervo de Dios que le toca ministrar y servir a Dios siendo fiel en ese tiempo. No es fácil, hermano, ser fiel a Dios y actuar con la misma fortaleza como cuando usted está en un ambiente confortable, un ambiente donde todo está marchando bien, pero en medio de la adversidad, hermanos, es realmente difícil servir a Dios y poner la fe en acción. Dicho sea de paso, pudiera mencionar a la jefa mía. Bueno, ella me estuvo diciendo que no es fácil creer en momentos de adversidad como lo que estamos pasando, pero gracias
a Dios que Dios nos ha fortalecido y a pesar de todo podemos continuar creyendo en Dios. Hay muchas personas que no pueden creer, absolutamente no, como que no se le hace posible creer en el momento donde hay temor, donde hay angustia, donde hay adversidad. Dicho sea de paso, mencionar la situación por la cual estamos pasando, ¿verdad? Donde hay muchas personas que están muriendo a diario, centenares, miles de personas a nivel mundial, ¿verdad? Mueren día a día con la pandemia que estamos atravesando, ¿verdad? En esta época de nuestra vida que nos ha tocado vivir. Pero gracias al Señor que a pesar de todo eso, todavía nosotros estamos creyendo en que Dios puede hacer, ¿verdad?, su obra en nuestras vidas y en la de nuestros familiares, amigos, vecinos y demás. Vamos a continuar y tenemos el bosquejo acá. También tenemos el primer punto, el cual cita de la siguiente manera: una oración conmovedora. Esto lo vamos a ver en el libro de Habacuc, capítulo 3, verso 1 y 2. Vamos a empezar. El primer verso dice: oración de Habacuc sobre Sigionot. Amén. Según los estudiosos, dicen que esa palabra, Sigionot, indica un signo musical que tiene que ver con la melodía. Entonces, en esta oración de Habacuc, Habacuc se encuentra, hermano, orando por el pueblo de Dios. En esa oración, hermano, Habacuc recibió revelación del Señor. Habacuc había recibido la palabra de Dios acerca de lo que iba a pasar con la nación. Amén. Entonces vemos que el ambiente que está viviendo este siervo de Dios es totalmente un ambiente desfavorable, como ya dijéramos anteriormente, un ambiente, hermano, de preocupación. Es difícil estar en preocupación, un ambiente, hermano, de temor, de espanto por parte de los moradores de aquel sector, de aquel lugar, puesto que en ese tiempo Asiria había sido derrotado. También Egipto habían sido desmenuzados, habían sido derrotados, y ahora lo que estaba floreciendo era el imperio de los caldeos, entiéndase por los babilonios. Entonces esta ciudad, bajo el mando, poderío de Nabucodonosor, era lo que estaba floreciendo y desarrollándose fuertemente en aquel tiempo. Para esta ocasión, ellos mismos, los babilonios, habían invadido a Judá, donde se encuentra este siervo de Dios llamado Habacuc. Entonces Habacuc, hermano, es el profeta que Dios tiene en medio de esta adversidad, guardándose para él y ministrando la palabra del Señor y ministrando una palabra de esperanza. Este siervo de Dios, hermano, contiende con Dios. O sea, el siervo comienza a hacer un clamor y comienza a orar y comienza a tener como si fuera el encuentro entre Jod y Dios. Cuando Job entonces comienza como si fuera a reclamarle a Dios por su pueblo, a clamar, a orar por su pueblo. Y entonces vemos que este siervo Habacuc entra como en una lucha, porque él quería y deseaba ver la manifestación de Dios en medio de su pueblo. Entonces Habacuc, hermano, le tocó profetizar en un tiempo de crisis, un tiempo difícil. No es lo mismo, hermano, cuando todo está bien, que ministrar en tiempos como estos. Pero vemos que Dios siempre está con sus hijos. Gracias a Él, ¿verdad? Esos hechos de estos apóstoles y de estos profetas que fueron antes que nosotros, nosotros tenemos esos testimonios. Y dice la palabra que esas cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Amén. Dice que el verso 1 y verso 2, Habacuc ministró en tiempo de gran adversidad, como ya dijéramos anteriormente. Y Habacuc tenía también la preocupación, hermano, por lo que estaba pasando en el entorno. En el entorno se estaba viendo mucha violencia, se estaba viendo mucha iniquidad, mucha destrucción a los de su pueblo. Imagínense, hermano, las muertes. Usted sabe que cuando un imperio o cuando una ciudad invade a otra, los moradores que están en la ciudad invadida, ¿verdad?, esas personas, hermanos, se le da muerte, esas personas se los llevan cautivos, se los llevan presos. Entonces el profeta Habacuc está viviendo toda esta preocupación de lo que él está viendo con los ojos de la cara.
Entonces él está viendo un ambiente de destrucción, de pleito, donde su gente, sus vecinos están corriendo de aquí para allá, lo están matando, lo están torturando, lo están aniquilando. Está viendo contienda en su pueblo. Amén. Está viendo el debilitamiento de su pueblo. Está viviendo la injusticia. Está viviendo el asedio del justo por parte del impío y de las fuerzas extranjeras. Entonces este siervo, hermano de Dios, está viviendo en un lugar, en un ambiente realmente incómodo de vivir para la fe cristiana, donde usted y yo quizás en un ambiente como estos nos preguntaríamos: pero Padre, Dios mío, ¿dónde tú estás? ¿Por qué no te veo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué usted está permitiendo todas estas cosas? Y nos hacemos tanta pregunta porque quisiéramos como ver a Dios moverse en el momento puntual donde se está desarrollando el escenario. Pero muchas veces, en muchas ocasiones, realmente no es así. Amén. Entonces, vamos a continuar porque realmente es fuerte. Realmente nosotros estamos viendo en este estudio que en el verso 2 también hay algo importante. Amén. Puesto que cuando el siervo Habacuc dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Me voy a detener ahí un poquito porque él dice y temí. Hay personas que escuchan la palabra de Dios y no temen. Hay personas que escuchan la palabra de Dios y la palabra le entra por un oído y le sale por otro. Hay personas que van a la iglesia que el mensaje estaba buenísimo. Ellos dicen que ese mensaje estaba poderoso. Y hermano, que ese mensaje estaba buenísimo. Pero usted les pregunta cuando salen de la iglesia: ¿y de qué se trata el mensaje? Y no le saben decir ni siquiera una palabra porque estaban atentos al bullicio, estaban atentos al espectáculo que se estaba haciendo adentro, estaban atentos a todo el que estaba danzando, a las lenguas que estaba hablando el predicador, pero no se enfocó en escuchar la palabra que Dios tenía para él. Entonces este siervo Habacuc escuchó la palabra de Dios y temió. La palabra de Dios debe de producir un efecto en nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios también produce cambios dentro de nosotros. O sea que la palabra de Dios que se escucha, que no produce cambio en nuestras vidas, es porque nosotros no le estamos poniendo atención y no le estamos dando realmente respeto como se merece. Porque realmente Dios, cuando nos habla, su palabra trae cambios en nuestras vidas. Amén. Entonces, es muy importante. Y también dice: la voz de Dios produce interés marcado en su obra, hermano. Amén. La voz de Dios produce un interés marcado en su obra. Fíjese, hermano, que el profeta no pidió para que Dios lo librara de la invasión. En el verso 2 estamos viendo que él lo que dice es: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. O sea, el interés de él no era que lo librara de esa situación, ni nada por el estilo, ni que lo sacara de ese lugar, ni que lo librara, sino que avive su obra en medio de los tiempos. Él estaba interesado por lo espiritual, por el reino, no por las cosas personales de él, egoístamente hablando, sino por el interés de las cosas de Dios, que sea el que se cumpla. Amén. Por eso le dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. Muchas veces nosotros nos enfocamos en nuestros propios intereses y nos olvidamos de los intereses de Dios, y eso es fatal, eso está totalmente mal. Amén. Porque esa la palabra de Dios dice que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Dice que Él pidió de que la obra se hiciera a conocer en medio de los tiempos. Él no pidió que los tiempos cambiaran tampoco. Él nos pidió que la situación cambiara, sino que en medio de los tiempos Dios hiciera su obra conocer. Amén. Entonces esto nos debe traer a nosotros una enseñanza, porque realmente muchas veces nos enfocamos en tantas cosas y despirituamos las cosas de Dios en nuestra vida. Amén. Y también pidió que cuando la ira de Dios se encienda, ¿verdad?, a través de los invasores, pues que la misericordia de Dios sea amortiguando el castigo. Amén. Entonces, este siervo realmente vemos que utiliza una oración bien enfocada y bien atenuada, porque es un siervo que está enfocado en hacer la voluntad de Dios. Vamos a continuar. Vamos a leer el verso 16. Dice, el verso 16 está acá en el punto 2, que dice: una situación amenazante. Versos 16 y 17. Vamos a ver. Oí
y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales. Aleluya. Hermano, esto está interesante. Eso está interesante. Aquí estamos viendo, hermano, el verso 16, 17. Está describiendo una serie de escenarios que iba a producir el efecto de la invasión por parte de los babilonios. Estamos viendo todas las cosas que ellos iban a hacer. En el verso 16 estábamos viendo las emociones negativas, las emociones, los temores que está viviendo, ¿verdad?, el pueblo. ¿Verdad? El profeta mismo, hablando personalmente, dice que oí, él dice que oyó y se conmovieron sus entrañas. O sea, de tantas cosas, ¿verdad?, de lo que iba a pasar y de lo que estaba pasando en aquel lugar. Dice, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Cuando usted se estremece, hermano, por algo, es porque la cosa es grande. Usted sabe que el humano no se anda estremeciendo por tantas cosas. Pero, aunque hay gente que se estremecen por todo. Pero cuando menciona el énfasis de la palabra que se estremeció, lo que quiere hacer entender es que realmente es muy acentuado el momento que está pasando, que está viviendo, que provocó que se estremeciera. Entonces, en ese sentido, estamos viendo que realmente no se trataba de cualquier amenaza, de cualquier situación, sino era que es una situación totalmente precaria la que está atravesando el profeta en este escenario. Vamos a ver el verso 17, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Hermanos, aquí estamos viendo que el profeta está diciendo que él no se iba a detener por nada. Amén. El profeta no se iba a detener por nada. El profeta lo que está diciendo aquí es una declaración de fe. Amén. Una declaración de fe. Tenga en cuenta, hermano, que estas cosas están pasando y es también producto por la desobediencia del pueblo, porque el pueblo había fallado delante de la presencia de Dios. Esa es la razón por la cual Dios le está permitiendo pasar todos estos males, porque la palabra de Dios dice en el libro de Ageo, su capítulo 1, versos 6 y 9, dice, sembraréis mucho y recogeréis poco. Coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Amén. Dice, buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Amén. Eso para que usted vaya viendo, hermano. Aquí lo que está haciendo notar es la insuficiencia de los esfuerzos humanos. Amén. La insuficiencia de los esfuerzos humanos cuando se hacen las cosas fuera de Dios. Amén. Aquí está diciendo, sembráis mucho y recogéis poco. Es para que usted vaya viendo, hermano, que por más que usted haga fuera de Dios por alcanzar algo, y por más que usted trate como de hacer algo para alcanzar cualquier bien, cualquier cosa, como que usted no va a tener provecho, ¿verdad? Por más trabajo que usted haga para alcanzar un determinado bien. Entonces Dios está poniendo aquí eso pudiéramos verlo como una maldición, porque la Biblia lo habla claro, maldiciones acerca de la desobediencia. Entonces aquí estamos viendo que dice, coméis y no saciáis, porque realmente cuando estamos de espaldas hacia Dios, entonces las cosas comienzan a marchar todo mal. Y eso es lo que está aquí describiendo el siervo Ageo, ¿verdad? Cuando las cosas comienzan a marchar todo mal, que nos salen todas las cosas que hacemos, nos sale mal. Sembramos mucho, recogemos poco. Comemos mucho y no nos saciamos. Bebemos y no estamos satisfechos.
seguimos teniendo sed. Entonces estamos viendo aquí, ¿verdad? Que todo está saliendo mal. Yo trabajo y entonces no aprovecho el fruto de mi trabajo. Eso es lo que está haciendo deslumbrar el siervo Ageo en este verso, que las cosas salen mal cuando la desobediencia está en vigencia. Entonces vamos a ver el verso 18, que es el que le continúa al siervo, a la declaración del siervo Habacuc, y dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Me gusta mucho la declaración de este siervo de Dios, dado que las circunstancias no detienen la fe de un verdadero adorador. Muchos cristianos tienen su fe puesta en cualquier cosa, pero no la tienen en Dios, y es por eso que cuando comienzan a venir los altos y bajos de la vida, caen desplazados para el suelo. ¿Por qué? Porque pusieron su confianza en cualquier cosa, porque su fe no está totalmente establecida en Dios. Cuando nuestra fe está establecida en Dios, puede venir la adversidad que venga, la situación, las vicisitudes de la vida, los vituperios, los problemas, ¿verdad? Pueden venir a nuestras vidas, los terremotos, los ciclones pueden venir, pero nuestra casa sigue fundamentada en la roca y no va a caer, porque nuestra roca se llama Cristo. Dice la palabra que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Así es cuando usted confía en Dios. Y me parece ver a este siervo de Dios, del cual estamos hablando en este estudio, el siervo Habacuc, que tenía su confianza puesta en la roca, porque él dice que a pesar de todo esto, mira el versículo 17, el versículo anterior, dice: aunque la higuera no florezca, hermano, que la higuera no florezca, y también está queriendo hacer relucir la importancia de la higuera. Usted sabe que la higuera era muy importante porque de eso se sacaba el aceite. Amén. Dice: ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la manada y no haya vacas en los corrales. Aquí lo que está describiendo, hermano, es un desierto a nivel alimenticio, donde no hay nada. Está describiendo un desierto alimenticio, donde las personas, todas sus fuentes de primera necesidad, los labrados, las vacas, las fuentes, ¿verdad? No haya nada, los productos del olivo, ¿verdad? La producción, la agricultura, la ganadería, está incluyendo el siervo aquí. Amén. Las fuentes alimenticias, ¿verdad? Aunque eso falte, aunque me falte la comida, aunque me falte los medios de subsistencias alimenticias, con todo lo que me falte, con todo yo me alegraré en Jehová. Oiga, mi hermano, como que eso no le importa. Amén. Porque él ha puesto a Jehová primero, y porque Dios es más importante que todas estas cosas. Dice: a pesar de todo esto, la palabra con todo lo que quiere decir es: a pesar de todo esto, yo me alegraré en Jehová. Dice: y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermano, hay que tener fe bien fundamentada en Dios para hacer una declaración como esta. Hay muchas personas, hermano, que confunden lo que es la fe y creen que la fe es como si fuera una varita mágica, o como que la fe es algo que usted tiene que usar para que las cosas sucedan tal y como usted quiere y cuando usted la quiere. Y entonces, por eso hay muchas personas que creen que si estás enfermo, si están enfermos, ellos pueden utilizar la fe y pueden sanarse el momento, y que la fe sirve como para encarar la necesidad negándola. Hay gente que niega la realidad con la fe. Entonces, no se trata de negar la realidad con la fe, sino reconocer que si tú estás enfermo, reconocer que estás enfermo, pero que por encima de tu enfermedad, Dios, si es su voluntad, Él te puede sanar. Y que si Él no se sana, con todo y que no te sane, tú sigues todavía creyendo, porque tu fe no está en las bendiciones directamente de Dios, sino que tu fe viene de parte de Dios y no va limitada a las cosas que Dios te dé, a las cosas que Dios haga en tu vida o deje de hacer, sino que tú entiendes que tu vida completa depende de Dios, y que si Dios no te ha entregado ciertas cosas en el momento, es porque Dios sabe en qué momento te lo va a dar, y que si el Señor en el momento no te ha contestado ciertas peticiones, tú sigues confiando que Dios te lo va a dar en el momento indicado, en el momento correcto, porque tú entiendes que Dios es puntual. Entonces me gozo, hermano, con esta parte y con esta declaración de este siervo de Dios. De verdad que es muy importante.
Entonces, hay personas que no entienden este misterio de la fe y por eso es que hay muchas personas que cuando ven los momentos negativos creen que Dios y que Dios no contesta a esas peticiones cuando ellos lo quieran. Entonces creen que Dios los está castigando o creen que el siervo de Dios que está pasando por esa situación está pasando por esa situación porque está en pecado, ¿verdad? Porque no creen que la persona esté pasando por momentos negativos por simple estar pasándolo. Creen que fue que pecó o que fue que hizo algo mal delante de la presencia de Dios. Y eso también nosotros lo vemos en la Biblia. En el libro de Juan, su capítulo 9, versos 2 y 3, a Jesús le preguntaron, Rabí, ¿y quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces el Señor responde, no es que haya pecado él ni sus padres, sino que esto es para que la obra de Dios se manifieste en él. Entonces hay situaciones, hermano, que Dios permite y no es porque usted pecó o no es porque usted esté andando mal delante de la presencia de Dios, sino que simplemente Dios la permitió para él glorificarse en su vida. Hay milagros, hay sanidades que están programadas y que están guardadas no porque usted haya pecado ni porque haya hecho lo correcto delante de Dios, sino que están guardadas para un momento preciso e indicado donde Dios quiere mover y manifestar su mano poderosa en su vida. Amén. Entonces, un hecho similar a esto sucedió también, ¿verdad? En los tiempos cuando Jesús recibió la noticia de Lázaro que estaba enfermo. Jesús le dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino que es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Amén. Así que esto lo podemos encontrar en el libro de Juan, su capítulo 11, verso 4. Hermano, muy interesante este estudio, ¿verdad? Muy interesante. Y el verso 19, el siervo Abacú termina diciendo, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Amén. Hermano, aquí hay una declaración también muy importante, puesto que cuando habla que Dios va a hacer tus pies como de siervas, aquí está hablando acerca de la palabra firmeza y estabilidad, puesto que este animal, la sierva, se conoce como el animal, uno de los animales que tiene más firmeza y más estabilidad. Dios está hablando de que Dios te da firmeza. El siervo Abacú, está reconociendo que Dios es su castillo fuerte, su fortaleza. Amén. Y que Dios hace sus pies como de siervas. Está diciendo en poca expresión es que Dios es su estabilidad y su confianza. Así que con este estudio, hermano, y con esta parte terminamos. Amén. Haciendo una síntesis diciendo que Dios realmente debe de ser nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y a pesar de que estemos pasando en los momentos que estamos viviendo actualmente, reconocer que en Dios nosotros estamos estables y que ningún virus, ninguna pandemia, ninguna malicia puede castigar nuestras vidas si nosotros estamos guardados en el hueco de la mano del Señor. Así que Dios te bendiga más, que Dios te guarde. Gracias por escuchar este estudio. Hasta la próxima.